En la duende de una aldea olvidada dentro de Bulgaria, el eco de la superstición reverberó como el sonido lejano de las campanas que despierta la curiosidad de quienes se atreven a escucharlo. ¿Cómo podría un lugar tan aislado llevar un secreto tan oscuro que incluso el viento parecía dudar en susurrar? La maldición de Karakonjul, una entidad grotesca, flotó sobre los residentes como una sombra insidiosa, alimentando el miedo que impregnaba cada rincón de la aldea. Y con el enfoque de los días más oscuros del año, la inquietud se volvió palpable. Alexei, periodista de San Petersburgo, no creía en las leyendas. Para él, todo era el folclore anecdótico, historias que se contaban en torno a las hogueras para asustar el frío de la noche. Pero cuando comenzaron a surgir informes de desapariciones inexplicables, su curiosidad fue aguda. Vio en el pueblo la oportunidad de desenmascarar la superstición que, en su mente escéptica, no tenía espacio. Sin embargo, cuando llegó al pueblo, Alexei se encontró con ojos temerosos y susurros apresurados. Los habitantes, con expresiones de temor, evitaron tocar el tema que más lo intrigó. «Será mejor que te vayas antes de que sea demasiado tarde», murmura una mujer con el pelo gris, mientras que su mirada se pierde en las nieblas del bosque. La advertencia resonó en su mente, pero Alexei, decidido a descubrir la verdad, decidió permanecer. La atmósfera del pueblo, envuelta en una capa de misterio y desesperación, comenzó a dar forma a sus emociones. Ya no era solo un observador. Ahora se convirtió en parte de una narrativa que no entendía completamente. En la biblioteca de la iglesia, un viejo manuscrito captó su atención. Las páginas amarillentas narraban el origen de Karakonjul, el espíritu de un leñador maldito por profanar un ritual de bosque sagrado. El viejo texto hablaba de un ritual que no debería haberse roto, y Alexei sintió un resfriado en la columna vertebral al darse cuenta de que tal ritual estaba estrechamente relacionado con las desapariciones recientes. Con cada palabra leída, la línea entre la realidad y la leyenda se hizo más débil. Con curiosidad pulsando en sus venas, Alexei decidió explorar el bosque que rodea el pueblo. El sol se despidió detrás de las montañas oscuras, hundiendo el mundo en una luz rojiza, y un escalofrío recorrió su cuerpo. No solo estaba buscando respuestas, se estaba aventurando en un terreno sagrado donde cada árbol parecía contar una historia de dolor y redención. El bosque excedió un perfume de musgo y humedad, pero también había algo más, algo que lo observó. Mientras se aventuraba más profundo, Alexei comenzó a darse cuenta de que no estaba solo. Los pasos resonaron detrás de él, pero cuando se volvió, la oscuridad era solo como una capa densa, ocultando cualquier presencia. El silencio del bosque parecía intensificarse, y los susurros previamente ininteligibles ahora sonaban como una llamada, una invitación para profundizar los secretos enterrados bajo sus raíces. Encontró marcas grotescas en árboles que parecían advertencia, símbolos que lo hicieron inquieto, como si tuvieran sus propias vidas. Las campanas que trajo con él, una forma de protección, comenzaron a hacer clic, incluso sin que él las tocara. Fue una advertencia o una llamada. La atmósfera a su alrededor se volvió cada vez más opresiva. Comenzaron a surgir puntos de vista inquietantes en su mente, caras de los aldeanos desaparecidos, los ojos muy abiertos en agonía, como si le pidieran ayuda. La risa de Karakonjul, distorsionada y antinatural, se hizo eco entre los árboles, como un cruel recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Era como si el bosque estuviera vivo, manipulando sus emociones, y lo llevó a un laberinto interminable. Alexei trató de encontrar el camino de regreso, pero con cada paso los árboles parecían moverse, formando barreras invisibles. Estaba atrapado en una red de misterio, y algo dentro de él comenzó a cuestionar sus certezas. ¿Qué era real? ¿Y cuál era solo una construcción de tu mente escéptica?
Con cada respiración, la ansiedad creció y la sensación de ser observada intensificada. Los recuerdos de su infancia, de cuentos que su abuela le dijo, comenzaron a resurgir. Historias sobre criaturas que se alimentan del miedo a los humanos. Siempre los archivé como simples cuentos de hadas, pero ahora, en el corazón de ese bosque oscuro, la línea entre lo que era real y lo que era leyenda se volvió cada vez más débil. Pero cuando cayó la noche, sucedió algo inexplicable. La noche cayó como una pesada capa sobre el bosque, tragando el último remanente de la luz del día. Alexei sintió que el frío penetra sus huesos y un sutil pánico comenzó a asentarse en su mente mientras las sombras bailaban a su alrededor. Estaba perdido, no solo físicamente, sino en una batalla interna entre su lógica y el terror que involucraba cada paso que daba. El eco de la risa de Caraconjul todavía resonaba en sus oídos, y no sabía si era solo un producto de su imaginación o si realmente había algo allí con él. Fue entonces cuando, en la oscuridad, surgió una figura entre los árboles. Era una mujer con el pelo largo y negro que parecía flotar en el viento como si fueran parte de su propia noche. Su profunda y enigmática mirada capturó a Alexei y por un momento olvidó el miedo que lo consumió. Se presentó como Mira, una habitante de la aldea, y su voz sonaba como un susurro suave, casi hipnótico. «No deberías estar aquí», dijo, con un tono de advertencia. «El bosque no perdona a los curiosos. A Caraconjul no le gustan los intrusos. Se alimenta de su duda y miedo». Alexei dudó, pero la curiosidad lo impulsó a preguntar. «¿Crees en la maldición? En Caraconjul?» Su voz salió más firme de lo que sentía. Mira lo observó por un momento, como si evaluara su esencia. «¿Qué estás buscando?», advertí. «¿La verdad o simplemente una historia que contar?» Parecía saber su nombre, un detalle que lo molestaba. No se había presentado a sí mismo. «La verdad es una carga, y muchos no soportan tu peso. Las desapariciones son reales, pero la explicación va más allá de lo que puedes imaginar». El corazón de Alexei aceleró. Mira tenía el conocimiento que quería, pero al mismo tiempo su presencia despertó un instinto de autoconservación. Sabía que meterse más en la conversación podría llevarlo a un abismo del que no podía irse. «Dime lo que sabes. ¿Por qué la gente desaparece? ¿Qué es Caraconjul?» Mira miró el piso, como si las palabras estuvieran enterradas debajo de la capa de hojas caídas. «Él es una sombra del pasado, un espíritu que se alimenta de los temores que mantenemos en nuestros corazones. Lo que le sucedió al leñador no es solo una historia, es una lección que la aldea ha olvidado. Y aquellos que ignoran esta lección, bueno, pagan un precio». La tensión aumentó y Alexei sintió que el bosque a su alrededor se volvió más opresivo. «¿Pero cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para detener esto?». Su determinación fue mezclarse con una desesperación creciente. Mira levantó la vista y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Necesitas entender el pasado. La respuesta está oculta en la historia de la aldea y las almas que se han perdido. Pero si te profundizas, es posible que no puedas regresar. Caraconjul no perdona a quienes se atreven a cavar los secretos del bosque». Las palabras de Mira reverberaron la mente de Alexei como una advertencia oscura. Estaba al borde de un acantilado y la curiosidad lo atrajo al abismo. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Hay alguna manera de seguir?» Estaba empezando a darse cuenta de que no era solo un periodista, sino un protagonista en una historia que no había elegido vivir. Mira dudó, como si reflexionara sobre sus próximas palabras. «No eres el primero en buscar respuestas. Otros han venido, pero muchos no han regresado. Se han convertido en parte del bosque, como los desaparecidos. Debes conocer la historia de Toma, la joven que desapareció hace un año. Ella sabía más sobre eso debería, y Caraconjul la tomó como la tuya.
El nombre de Toming se hizo eco en la mente de Alexei y recordó cómo la aldea habló de ella en murmullos, como para recordar llamar a la maldición. ¿Y tú? ¿Qué sabes al respecto? ¿Por qué estás aquí en el bosque? ¿Sabes los peligros? Quería entender las motivaciones de Mira, pero lo que vio era una mezcla de miedo y determinación. Soy un guardián de historias, Alexei. Mi papel es proteger lo que aún queda y evitar que se capturen más almas. Pero también tienes un papel que desempeñar. Si decides seguir adelante, necesitarás aliados. Puedes enfrentarte cara con Jules solo. Al escuchar sus palabras, Alexei sintió un impulso para unirse a ella, pero la duda lo consumió. ¿Qué pasaría si se hubiera convertido en otro desaparecido? Pero la idea de traer historia al mundo exterior, de exponer la verdad, la atrajo. No podía rendirse ahora. ¿Quién más puede ayudarme? Mira miró el bosque, y Alexei se dio cuenta de que estaba evaluando qué hacer a continuación. Hay otros en el pueblo que saben la verdad, pero tienen miedo. Tendrás que convencerlos de que hable, y mientras tanto debes prepararte. Caracol Jules no estará con los brazos cruzados. Él sabe que estás aquí y cada paso que te acercas. La tensión en la atmósfera creció como una tormenta a punto de estallar. Alexei sabía que estaba en un punto sin regreso. Ya no podía ignorar la realidad frente a él. Al mismo tiempo, su instinto de supervivencia le gritó huir, pero su determinación de desenmascarar la leyenda y traer a la luz los secretos de la aldea lo mantuvieron firme. «¿Entonces qué haremos ahora?», preguntó, tratando de reunir coraje. Mira sonrió ligeramente, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. «Primero, necesitamos encontrar a otros. Pueden tener respuestas, pero también pueden ser reacios a hablar. El miedo los mantiene en silencio. Vamos a la aldea y desde allí decidiremos cómo proceder». Con esto los dos se movieron hacia la fina luz que emana del pueblo, un pequeño faro de esperanza en medio de la desesperación a su alrededor. Alexei sintió el peso de las elecciones que estaba a punto de tomar, decisiones que podrían cambiar el destino de muchos. Pero lo que no sabía era que Caracol Jules ya los estaba mirando, listos para jugar, y la verdadera batalla apenas comenzaba. El bosque alrededor parecía respirar, y las campanas que Alexei llevaba permanecieron para tañir, como si quisieran advertirle de lo que venía. Sintió que el tiempo se estaba agotando, y la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvió cada vez más difuso. Con cada paso que dieron, el misterio se intensificó y el verdadero conflicto comenzó a revelar. Cuando Alexei y Mira se acercaron a la aldea, la oscuridad del bosque se volvió más densa y el aire parecía estar cargado con un misterio palpable. Sus pasos estaban envueltos en un fuerte silencio, roto solo por el susurro de las hojas y ocasionalmente llamados distantes de un cuervo. Con cada paso, la tensión aumentó, y Alexei no pudo evitar que estuvieran siendo observados, como si los ojos del bosque se fijaran en ellos. Al llegar al pueblo, las casas, hechas de madera oscura, parecían aún más oscuras a la luz de la luna. Las ventanas estaban cerradas y no había señales de vida. El corazón de Alexei pesaba en su pecho y un sentimiento de déjà vu lo involucraba. Había estado en lugares como este antes, en historias que había escuchado de su abuela sobre espíritus y sombras, pero ahora estas historias se convirtieron en su realidad. Mira se detuvo frente a la casa más antigua del pueblo, cuya estructura estaba cubierta de musgo y enredaderas. «Aquí es donde lo tomas», dijo, su mirada fija en la puerta. «Necesitamos hablar con su madre. Puede que tenga información que aún no hemos encontrado». Alexei dudó. La idea de confrontar el dolor de la madre lo hizo inquieto. ¿No crees que ella no quiera recordar? ¿Qué podemos decir que ya no es una herida abierta? Su voz se afeitó ligeramente. «Necesitamos arriesgarnos», respondió Mira, con una determinación que sorprendió a Alexei. «Si no hacemos eso, no tendremos respuestas, y Caracol Jules no esperaremos». Se acercó a la puerta y llamó ligeramente. El sonido resonó en la noche silenciosa.
y Alexei sintió que su corazón se acelera con anticipación. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer con una mirada cansada y una expresión marcada por el dolor. Ella era la madre de Toma, y Alexei podía ver la tristeza en sus ojos, un vacío que parecía consumir todo el brillo de su alma. ¿Quién eres?, la mujer preguntó, su voz ronca y vacilante. Mira dio un paso adelante cuando Alexei se sintió paralizado. Soy un Mira y este es Alexei. Vinimos a buscar respuestas sobre Tom y Karakon Jul. La expresión de la mujer se cerró y Alexei se dio cuenta del miedo en su mirada. No deberías haber venido. No hay respuestas aquí, solo más dolor. Pero tenemos que entender, insistió Alexei, finalmente encontrando el coraje para hablar. Si no sabemos qué pasó, ¿cómo podemos ayudar a evitar que desaparezcan más personas? La mujer respiró hondo, como si luchara contra una tormenta de emociones. Tomemos que era diferente, comenzó su tremenda voz. Siempre tuvo una curiosidad insaciable, una necesidad de saber más, y eso es lo que la llevó a explorar el bosque solo, incluso cuando advertí que no era seguro. Alexei sintió un resfriado en la columna vertebral. Recordó su propia infancia, cuando también desafió las advertencias de los ancianos, siempre buscando aventura. ¿Qué quieres decir con diferente? ¿Qué descubrió ella que la hizo una amenaza? La mujer dudó, sus ojos iluminados con recuerdos dolorosos. Te lleva un diario antiguo, un registro de historias sobre Karakon Jul, que había pertenecido a alguien en la aldea hace mucho tiempo. Comenzó a hablar de ello, cuestionando la leyenda, y esto hizo que su objetivo, el espíritu no tolera a los que quien se atreve a desenterrar verdades olvidadas. Las palabras de la mujer resonaron en la mente de Alexei como un eco de su propia búsqueda. Comenzó a cuestionar su cordura. La duda se infiltró en su mente. También había comenzado a explorar historias que muchos preferían dejar enterradas. ¿Qué pasa si yo también estoy haciendo lo mismo? ¿Qué pasa si Karakon Jul ya me ha marcado? Mira, al darse cuenta de su angustia, le tocó el brazo. Necesitamos continuar. No podemos parar ahora. Me alijo. Si lo tomas, podemos encontrarlo. Podemos encontrarlo en este diario. Pero ¿dónde está él? La madre de Toma los miró, sus ojos llenos de desesperación. Lo quemé. No quería que nadie más se sintiera atraído por esas palabras. Pero aún así, había hablado tanto. El espíritu lo escuchó. La revelación llegó a Alexei como un golpe en el estómago. Sintió que estaba caminando en un callejón sin salida, donde cada respuesta solo complicó el misterio más complicado. Entonces, ¿todo lo que queda es su memoria? ¿Y si Karakon Jul ya la ha capturado? ¿Qué podemos hacer? Mira miró a la mujer, su firme expresión. Tenemos que volver al bosque nuevamente. Tal vez podamos encontrar rastros de lo que llevas atrás, si todavía está atrapada allí. La mujer comenzó a llorar. El dolor en su corazón se volvió insoportable. Por favor, no. No ponga sus vidas en riesgo. Karakon Jul es astuto y manipulador. Puede usar sus inseguridades contra usted. Pero Alexei ya había tomado su decisión. El atractivo de la verdad era más fuerte que el miedo. Si lo tomas, todavía está allí. Necesitamos encontrarlo. Podemos rescatar tu alma y tal vez cambie el destino de la aldea. Con eso, Mira y Alexei se volvieron y salieron de la casa. El dolor de la madre resonaba en sus almas. El bosque los estaba esperando, un laberinto de sombras y secretos, donde la línea entre la realidad y la locura se volvió cada vez más débil. Mientras se alejaban, una sensación de que algo estaba por suceder causó el cabello en la parte posterior de su cuello. Alexei, ahora más que nunca, se preguntó si estaba realmente preparado para enfrentar lo que estaba por delante. Mientras caminaban, explotó una brisa fría, trayendo el susurro de las voces olvidadas. Era como si el bosque se estuviera comunicando, y Alexei no podía dejar de sentir que los fantasmas del pasado estaban a punto de manifestarse. Él miró a su Mira,
cuyos ojos estaban fijos en la oscuridad por delante, y se enteró de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero Alexei estaba decidido a no rendirse. Estaba a punto de descubrir que lo que parecía ser una leyenda simple tenía raíces mucho más profundas, vinculando su pasado con una verdad oscura que desafió la lógica y la razón. Y a medida que avanzaba la noche, Caraconjul observó, listo para hacer su movimiento final. Mientras me alzaba y Mira se profundizaba en el bosque, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Los árboles altos se alzaban como centinelas. Sus sombras bailaron al ritmo de una brisa inquietante que parecía susurrar viejos secretos. Alexei sintió que su corazón latía en su pecho. Cada ritmo resonaba con la urgencia de encontrar, pero la duda también lo acompañó, como una sombra persistente, preguntándose si estaban realmente listos para lo que podían encontrar. Mira, por otro lado, parecía determinada. Ella caminó hacia adelante, un paso firme y decidido, y Alexei no pudo evitar admirar su coraje. Él la siguió, pero cada paso sentía una preocupación creciente. ¿Qué se escondía en el bosque? ¿Qué es Caraconjul, esta temida entidad? Realmente fue. La idea de enfrentar un espíritu tan maligno lo dejó en alerta, y la memoria de su madre resonó en su mente. Puede usar sus inseguridades contra ti. A medida que avanzaban, la oscuridad parecía cerrar a su alrededor. Alexei se detuvo por un momento tratando de calmar su mente. Mira, dijo, su voz baja, ¿qué pasa si lo que encontramos aquí consumen? ¿Qué pasa si Caraconjul nos hace perder la razón? Ella se volvió, su firme look. Necesitamos recordar lo que estamos luchando. Se necesita no solo una víctima, ahora es parte de nosotros. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder no solo a ella, sino a nosotros mismos y a toda la aldea. Esas palabras resonaron profundamente en Alexei. No solo estaba luchando por tomar, sino para todos los que habían sido afectados por la sombra de Caraconjul. Con un nuevo sentido de propósito, siguió a Mira, decidido a enfrentar lo que lo estaba esperando. Finalmente llegaron a un claro. La luz de la luna iluminó el espacio, revelando un altar rudimentario hecho de piedras y ramas. En el centro, un círculo de piedras estaba cubierto de musgo y flores marchitas. Alexei sintió un resfriado en la columna vertebral. Algo estaba mal. Este lugar parece un punto de conexión, murmuró. Mira se acercó al altar, sus ojos fijos en algo. ¡Mirar!, señaló un objeto parcialmente enterrado debajo del musgo. Alexei se arrodilló para verse mejor. Era una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que parecían latir con su propia energía. El corazón de Alexei disparó. «Puede ser el diario que tomas». Con cuidado, lo retiró del suelo, y el momento en que sus dedos tocaron la superficie de la caja, una ola de energía viajó en su cuerpo. Vio vislumbres de Tomar, su imagen bailando entre las sombras del bosque, riendo y explorando. Pero luego la escena se movió a una cara distorsionada, una figura oscura con ojos que parecía devorar la luz. El Caraconjul. «Esto no es solo un diario», dijo Alexei, su voz temblando. «Es un vínculo entre ella y el espíritu. Debe haberlo usado para atraerla». Mira, al darse cuenta de la gravedad de la situación, miró los ojos de Alexei. «Necesitamos abrir. Si hay alguna información sobre cómo romper el vínculo, puede ser nuestra única esperanza». Con un gesto vacilante, Alexei comenzó a abrir la caja. La madera de madera y un frío afilado viajaban por el claro. Tan pronto como abrió la tapa, sopló un viento violento que transportaba hojas y ramas por todas partes. Las sombras a su alrededor parecían agitarse y una risa baja y siniestra resonaba en el bosque, como si el mismo Caraconjul se estuviera divirtiendo. «¡Alexei!», gritó Amira, su voz atravesó el caos. «¡Cierre eso! ¡Se acerca!». Pero era demasiado tarde.
Una presencia opresiva se manifestó a su alrededor, una figura alta y oscura que emerge de las sombras. El Karakonjul, con su aura de horror, miró a Alexei y Mira, y el bosque parecía detener el aliento. «¿Te atreves a desafiar las reglas de lo sagrado?», dijo, su voz como un susurro helado. «Tomarlo me pertenece ahora». Alexei sintió una ola de desesperación, pero también una chispa de determinación. «¡No! Vinimos a rescatar a Take y no nos rindamos». Karakonjul se rió, un sonido profundo y amenazante. «Todavía no entiendes. Tómelo fue elegido para tu curiosidad. Y tú, Alexe, solo estás siguiendo el mismo camino de destrucción. Lo que sea que hayas visto no es nada en comparación con lo que puedo mostrar». En este punto, Alexei recordó las palabras de la madre de Toma. «Él puede usar tus inseguridades contra ti». Era cierto, Karakonjul estaba tratando de manipularlos, pero también sabía que tenía la fuerza de su conexión con Mira y el deseo de salvar las Tomas. «No puedes controlarnos», gritó Alexei, su voz resonando con una fuerza renovada. «Tómalo, mereces ser libre y no te tenemos miedo». El Karakonjul dudó, sorprendido por su resistencia. Esto le dio a Alexei y apunta a una oportunidad. Mira, al darse cuenta de la debilidad momentánea del espíritu, avanzó y agarró la caja. «Si quieres tomarlo, tendrás que enfrentarnos». El espíritu rugió, su forma oscurecida aún más, como si la noche en sí estuviera siendo tragada por su presencia. «No entiendes las consecuencias de tus acciones. Cada palabra de este diario es una maldición que puede consumir tus almas. Así que usémoslo contra ti». Alexei gritó, la confianza creciendo a medida que él y Mira se unieron. «Tómalo solo y no la dejaremos quedarse aquí». Con esto, levantaron la caja uniendo sus fortalezas. La presencia de Karakonjul se alzó, pero Alexei y Apunta juntos comenzaron a cantar las palabras que recordaban el diario, invocando el poder de la verdad y la memoria de Toma. La luz emanaba de la caja, que los rodeaba en un brillo intenso. Karakonjul gritó. Su forma comenzó a desvanecerse. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!». Alexei sintió una ola de esperanza y fuerza, pero también las sombras del miedo y la duda atacaban su mente. Recordó el dolor de la madre de Toma, los susurros del bosque y la lucha que estaban chocando. El clímax de su batalla fue delante de ellos, y lo que sucedería después dependería no solo de su coraje, sino de sus elecciones. Lo que parecía ser una simple confrontación, ahora se convirtió en una lucha por el alma de la Toma y la esencia misma de la aldea. La luz de la caja palpitaba, y Alexei sabía que estaba a punto de averiguar si la verdad realmente podría liberarlos, o si la oscuridad se tragaría para siempre. El eco de las palabras resonó en su corazón, y cuando la limpieza se convirtió en un campo de batalla, se preparó para lo que estaba por venir. La pelea no había terminado, y su destino estaba en manos de Karakonjul. A medida que la luz emanaba de la caja, una ola de energía pulsante involucraba a Alexei y Mira, y el claro se convirtió en un campo de batalla sobrenatural. Karakonjul, ahora en su forma más amenazante, parecía ser consumido por la luz que invocaban. Sus ojos, una vez devoradores, mostraron una creciente debilidad. «¡No puedes!», gritó el espíritu, su voz ahora cargada de desesperación. «Tómalo, es mío, y no tienes poder sobre mí». Pero Alexei y Mira, unidos por un propósito común, sintieron la fuerza de la conexión que tenían con Take. La luz de la caja creció, y las palabras que fluyeron se convirtieron en una canción, una invocación a la verdad y al coraje. El espíritu comenzó a retorcerse, su forma oscura cayendo en fragmentos de sombra. «Ella no te pertenece», Alexei gritó, cada palabra cargada de emoción. «Ella es más fuerte de lo que piensas». La luz finalmente alcanzó su vértice y un resonante grito resonó en el bosque. El Karakonjul irrumpió en una explosión de sombras que se disipó en el aire como humo. El claro, previamente tomado por la opresión,
Ahora estaba bañado en una luz suave y suave, como si la naturaleza misma fuera exultada por la liberación de Take. Pero la victoria tuvo su costo. Alexei cayó de rodillas, exhausto, mientras Mira se apoyaba en un árbol, su rostro pálido. Las consecuencias de la batalla fueron evidentes. A pesar de que Karakon Jul había sido derrotado, una parte de la oscuridad todavía se cernía sobre ellos como una sombra residual. El poder de la entidad había dejado marcas físicas y emocionales. Alexei tenía un dolor agudo en el pecho y el recuerdo del espíritu, con sus susurros y risas malvadas, todavía resonaba en su mente. ¿Estamos bien? Mira preguntó, su voz temblorosa mientras trataba de recompensarse. Alexei miró a su alrededor, el claro ahora tranquilo, pero sintió que algo aún no se había resuelto. Creo que sí, respondió, pero la incertidumbre en su voz traicionó sus pensamientos. Pero, ¿y tomarlo? Necesitamos encontrarla. Tan pronto como salieron las palabras de sus labios, comenzó a aparecer un brillo suave en el centro del claro, donde la caja aún estaba abierta. Alexei y Mira se acercaron y, mirando dentro, encontraron un diario antiguo, ahora resplandeciente. Las páginas estaban llenas de notas e ilustraciones, pero algo más llamó su atención. Un pasaje que parecía ser pulsado con una energía vibrante. Esta es la voz de Toma, Mira exclamó. Sus ojos brillaban de esperanza. Ella todavía está aquí, de alguna manera. Pero cuando examinaron el pasaje, Alexei sintió un escalofrío. La escritura, aunque familiar, parecía distorsionada en algunas partes, ya que se ha luchado contra algo al escribir. Hubo referencias a otros espíritus, a otras batallas, y la mención de un pacto ancestral que aún estaba activo. Esto no ha terminado, murmuró Alexei. Su mente comenzó a llenarse de duda. Karakon Jul puede haber sido derrotado, pero él no era la única amenaza. Mira, objetivos. Mira frunció el ceño mientras leía las palabras. Si hay otros espíritus, debemos estar listos. El pueblo todavía está en peligro. El peso de la responsabilidad cayó sobre ellos. Lo que debería ser una victoria ahora parecía solo el comienzo de una nueva pelea. Alexei sintió que el aumento de la presión en su pecho, una sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. El misterio de Karakon Jul se había resuelto, pero la compensación todavía tenía secretos y el diario prometía más desafíos. Mientras se preparaban para dejar el claro, Alexei notó algo que se movía entre los árboles. Surgió una figura y su corazón se disparó para ver la silueta de Take Up. ¡Llevar!, gritó corriendo hacia él. Estaba pálida y visiblemente conmocionada, pero viva. ¡Alexei, mira!, ella dijo. Su voz es un susurro casi inaudible. ¿Qué pasó? La alegría de verla trajo lágrimas en los ojos de Alexei, pero la expresión de Tom se preocupaba. Yo siento que todavía hay algo por ahí, algo que no podemos ver. Mira se acercó, su mirada fija al tomar. ¿Recuerdas todo? ¿Qué pasó con Karakon Jul? Se dudó. Sus ojos parecían cruzar un espacio invisible. Yo vi cosas, visiones. Él no era el único. Algo más está detrás de todo esto. La revelación dejó a Alexei perplejo. Se volvió hacia Mira, quien también parecía afectado por la gravedad de la situación. Necesitamos averiguar qué significa eso, dijo, su renovada determinación. No podemos dejar que esto vuelva a suceder. Mientras la luz del claro comenzaba a faciar, Alexei sintió que una nueva determinación crecía dentro de él. La lucha contra Karakon Jul había dejado marcas, pero también había despertado algo en él que no podía borrarse. No solo estaba luchando, sino para todo el pueblo y para aquellos que, como ellos, podrían estar en peligro. «Prepáramos», dijo Alexei, mirando el diario que todavía pulsaba con energía. «Esta batalla puede estar comenzando». Cuando dejaron el claro, el bosque parecía observar. Sus sombras todavía bailaban a la luz de la luna. El misterio del Karakon Jul se había resuelto.
pero las nuevas preguntas rondaban en el aire, y el verdadero alcance de la oscuridad aún estaba por llegar. El viaje de Alexei, Mira y Toma recién comenzaban, y las elecciones que hicieron desde ese momento darían forma no solo a sus destinos, sino al futuro de la aldea. Y así, a medida que se alejaban del claro, se abrió un nuevo capítulo ante ellos, lleno de desafíos, misterios no resueltos y la esperanza de un mañana más claro. Con la promesa de enfrentar a lo desconocido, estaban listos. Mientras advertí, apunté y me quité el claro, la atmósfera a su alrededor comenzaba a cambiar. Aunque la luz se había disipado, una oscuridad sutil, casi imperceptible, parecía seguirlos. El diario pulsante de Alexei emitió un sonido bajo, como un latido del corazón, y no pudo evitar la sensación de que la batalla contra Karakonjul solo había sido una fracción de un problema mucho mayor. Tenemos que darnos prisa, tómalo, su voz tensa. Siento que se acerca algo. Apresuraron el paso, pero el bosque que una vez se entró, ahora se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. Los árboles, con sus formas retorcidas, parecían observar cada movimiento de ellos, y el viento trajo consigo ecos de risas malignas que se entrelazaban con el murmullo del follaje. De repente, un grito cortó el aire, profundo y agonizante. Era un sonido que parecía provenir de todos los lados al mismo tiempo. Alexei se detuvo, su corazón rápidamente, mientras que un sentimiento de temor se infiltró en su mente. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando nerviosamente el objetivo y lo toma. No lo sé, respondió Mira, su expresión de preocupación intensificada. Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que volver al pueblo. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, las sombras se agitaron, formando una figura grotesca delante de ellos. Era una entidad que parecía estar hecha de terror puro, con ojos brillantes que reflejaban la oscuridad a su alrededor. El ser se acercó, y su voz resonó como un trueno. Pensaste que eras libre, pero la oscuridad nunca se fue. Se escondió, esperando el momento adecuado para regresar. Los tres se retiraron, pero la criatura avanzó, su presencia opresiva, lo que hace que el aire a su alrededor pareciera más denso. Has liberado la toma, pero ahora me pertenece. El pacto ancestral nunca se ha roto. Toma miró a Alexei, su mirada pidiendo una solución. No quiero ser parte de eso. Ella gritó, pero la criatura sonrió, una sonrisa que no trajo más que malicia. Es demasiado tarde, tómalo. Eres la clave para el regreso del verdadero poder oscuro. Con un movimiento repentino, la entidad se acercó a ella y Alexei, en un impulso protector, se puso frente a Toma. No la tomarás. Pero la criatura se rió, un sonido que resonó en sus almas. No entiendes, la victoria es ilusoria. El verdadero terror proviene de la elección que no se puede evitar. En ese momento, Alexei sintió un dolor agudo en el pecho, como si la oscuridad se infiltrara en su propio ser. Se volvió para apuntar, buscando algo de esperanza, pero vio que también estaba siendo consumida por la sombra. El diario en su mano comenzó a arder, las páginas que consumían en llamas negras. ¡No!, gritó mientras la oscuridad se extendía, envolviéndolas en un abrazo sofocante. Take, ahora con ojos llenos de desesperación, se volvió hacia él. «Alexe, no dejes que te consuma». Pero era demasiado tarde. La criatura se rió por última vez, y con un movimiento la oscuridad los tragó, dejando solo un vacío donde antes había esperanza. En el pueblo, la mañana comenzó como cualquier otra, pero una sensación de inquietud impregnaba el aire. La oscuridad que advertí, Mira y Tom enfrentaron, se habían extendido, y el pueblo estaba a punto de descubrir que los horrores que pensaban que quedaban apenas comenzaban a hablar. El bosque, ahora silencioso, mantuvo los secretos de una batalla que no tenía un verdadero ganador, y en su corazón el diario todavía palpitaba, sus páginas en blanco esperando nuevas historias de terror. Si te gustó esta historia, no te olvides de disfrutar y suscribirte al canal para obtener más historias como esta.
Comparta con sus amigos para que también puedan embarcarse en estos misterios llenos de misterios. Deje un comentario a continuación diciéndole cuál fue su parte favorita o qué tipo de fin le gustaría ver en una próxima historia.